¿En cuántas ocasiones hoy has dejado que una idea mundana dicte lo que piensas? ¿Cuántas elecciones has hecho fundamentándote en tus emociones, en lo que observas a tu alrededor, en lo que la mayoría acostumbra, en vez de considerar cómo respondería Cristo en tu lugar? Seamos sinceros, existe un combate intenso dentro de tu cabeza en este preciso instante. Una lucha que nadie percibe, pero que está moldeando tu porvenir. Y aunque tú sientas que peleas contra factores externos, la realidad es que el enfrentamiento más agudo se está librando entre tus dos oídos. Pero imagina si te compartiera que Filipenses 2:5 registra haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y si te revelara que el Señor no solamente te ordena que razones como Cristo, sino que en este momento te está concediendo la habilidad sobrenatural para lograrlo. Hoy exploraremos cómo forzar a tu intelecto a operar como el de Cristo, cómo alterar de raíz tus reflexiones para que cada elección, cada expresión, cada respuesta tuya sea un espejo del carácter de Jesús. Pues esta es la realidad que pocos mencionan. Si no dominas tu pensamiento, Él te dominará a ti. Y cuando tu mente te gobierna, el adversario obtiene un paso directo para arruinar tu existencia, tu familia, tu vocación y tu destino. Lo que ansías es tranquilidad interior, es lucidez espiritual, es poseer esa firmeza interna que te permita afrontar cualquier tempestad sin sacrificar tu identidad en Cristo. Y eso únicamente llega cuando aprendes a razonar como Él razona. ¿Lo sabías? En las Escrituras hubo un hombre que vivió la metamorfosis mental más extrema de la historia. Este individuo recorría un sendero, exhalando amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Su intelecto estaba tan impregnado de odio religioso, de tradiciones vacías y de su propia rectitud, que creía estar haciendo un servicio a Dios al perseguir creyentes. Su nombre era Saulo de Tarso. Era un hombre de intelecto agudo, instruido, estimado, pero su mentalidad estaba configurada por el esquema del mundo. Él anhelaba profundamente complacer a Dios, pero con una mente desorientada. Un día, mientras se dirigía a Damasco para apresar a más fieles, una luz celestial lo derribó al suelo. Y en ese instante de crisis, físicamente cegado, el mismo Jesús le habló. Ese encuentro no solo alteró su rumbo, transformó su modo de pensar. Durante 3 jornadas, ciego y en ayuno, su mente inició un proceso de reconfiguración. Y cuando al fin recobró la vista, ya no era Saulo el perseguidor, sino Pablo, el apóstol, el mismo hombre que antes consideraba que servía a Dios eliminando cristianos, ahora pensaba como Cristo y estaba preparado para morir por ellos. La transfiguración de su mente fue tan profunda que redactó la mayor porción del Nuevo Testamento. Y todo comenzó en el momento que permitió que Cristo tomara el mando de sus reflexiones. ¿Comprendes? La mente de Saulo debía fallecer para que surgiera la mente de Pablo, y exactamente lo mismo debe suceder contigo. Ahora analizaremos juntos de qué manera Dios desea alterar de forma radical tu forma de razonar. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es una guía práctica que el Espíritu Santo me ha mostrado para que tú, a partir de hoy, comiences a pensar como Cristo. Primero, la metamorfosis en el yermo. Desaprende Egipto para aprender de Dios. Deseo que contemples algo extraordinario. Moisés fue formado en el palacio del faraón. Este hombre fue instruido en toda la ciencia de Egipto. Su intelecto estaba codificado con la mentalidad de la realeza, del poder temporal, de las tácticas humanas. Pero cuando dio muerte al egipcio y escapó al desierto, Dios no lo convocó de inmediato. Transcurrieron 40 años. ¿Por qué razón? Porque Moisés necesitaba desaprender Egipto antes de poder ser empleado por Dios. Escúchame con atención. Tu mente está saturada de Egipto en este instante. Está programada por años de consumir televisión que te dicta cómo debes reflexionar. Está influenciada por las redes sociales que te proyectan una falsa realidad. Está intoxicada por amistades que no conocen a Dios, pero te aconsejan sobre tu vida. Y la dificultad no es solo lo que penetra en tu mente, sino lo que autorizas que permanezca allí. A lo largo de esas 4 décadas en el yermo, Moisés pastoreaba ovejas. Imagina el cambio drástico de príncipe de Egipto a pastor de rebaños. Pero Dios estaba realizando algo que los ojos humanos no podían discernir. Estaba depurando su mente, estaba extrayendo de él la soberbia, la autosuficiencia, la mentalidad palaciega. Y cuando finalmente Dios lo llamó desde aquella zarza ardiente, Moisés ya no razonaba como egipcio. Ahora pensaba como siervo de Dios. Y sabes que tú requieres tu propio desierto mental. Necesitas un ayuno
de todo lo que está envenenando tu patrón de pensamiento. Y he aquí lo que pocos te comentan. No puedes pensar como Cristo si continúas consumiendo desechos mentales las 24 horas del día. Permíteme ofrecerte pasos concretos, porque esto es guerra espiritual práctica. Primero, detecta que está programando tu mente. Elabora una lista sincera. ¿Qué observas en tu teléfono durante horas? ¿Qué género musical escuchas? ¿Qué diálogo sostienes? ¿Qué series visualizas? ¿Qué amistades ejercen influencia sobre ti? Segundo, establece un ayuno mental radical. Durante los siguientes 21 días, vas a suprimir todo lo que no edifique tu espíritu. Y cuando expreso todo, es todo. Tercero, ocupa ese vacío con la palabra de Dios. No puedes solo extraer lo malo, debes introducir lo bueno. Lee tu Biblia en voz alta, memoriza versículos, escucha prédicas ungidas, en rodearte de alabanza. Cuarto, sé consciente de cada idea. En el momento que un pensamiento opuesto a Cristo ingrese a tu mente, destrúyelo al instante con la palabra. Esto es lo que Pablo denominó llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10, verso 5, ¿sabes por qué estás luchando tanto en tu vida? Porque sigues razonando como el mundo mientras procuras vivir como cristiano, y eso es imposible. Es como intentar llenar un vaso con agua pura mientras simultáneamente le viertes veneno. Tarde o temprano, todo se corrompe. Yo recuerdo cuando Dios me condujo a mi propio desierto hace años. Había elementos en mi vida que no estaban incorrectos según el mundo, pero estaban aniquilando mi sensibilidad espiritual. Yo creía que podía ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, conversar sobre cualquier tema y aún así, preservar mi conexión con Dios fuerte. ¡Qué ingenuo fui! Mi mente estaba tan contaminada que cuando oraba mis pensamientos se dispersaban. Cuando leía la Biblia, no comprendía nada. Cuando intentaba oír la voz de Dios, solo existía ruido mental. Y Dios me dijo con claridad: hijo, tu mente es un templo, y has consentido que mercaderes ingresen y lo profanen. Ese día tomé la resolución más radical de mi vida. Cancelé suscripciones, eliminé aplicaciones, terminé amistades dañinas, y durante meses, mi vida fue incómoda. Pero algo comenzó a ocurrir. A mi mente se aclaró. Los pensamientos de Dios empezaron a llegar con mayor frecuencia. Las decisiones se volvieron más sencillas, porque ahora pensaba de modo distinto. Las tentaciones perdieron fuerza porque mi mente ya no era tierra fértil para ellas. Y este es el principio que debes grabar en tu corazón. Jamás podrás ascender más alto que el nivel de tus pensamientos. Si piensas como fracasado, vivirás como fracasado. Si piensas como víctima, serás víctima. Si piensas como el mundo, obtendrás los frutos del mundo. Pero si piensas como Cristo, te moverás en lo sobrenatural. Romanos 12, verso 2. No es una recomendación, es un mandamiento. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Observas esa palabra? Transformación. No mejora, no ajuste, transformación completa. Y esa transformación inicia en tu mente. Ahora presta atención porque esto es crucial. La mente renovada no es aquella que tiene más datos bíblicos, es una que razona de forma distinta ante las mismas circunstancias. Es una mente que al enfrentar traición piensa perdón, al enfrentar escasez piensa abundancia, al enfrentar enfermedad piensa sanidad, al enfrentar imposibles piensa milagros. Eso es pensar como Cristo. Cristo en la cruz no pensó venganza, pensó salvación. No pensó en su dolor, pensó en tu liberación. No pensó en sus derechos, pensó en tu redención. Esa es la mente que tú y yo necesitamos. Y no llegas allí por accidente. Llegas allí por decisión cotidiana, por disciplina rigurosa, por guerra espiritual incesante contra toda idea que se alce contra el conocimiento de Dios. Permíteme preguntarte algo, y deseo que seas totalmente honesto. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a renovar tu mente con la palabra de Dios, versus cuánto tiempo empleas en contaminarla con contenido del mundo? Si otorgas 8 horas al mundo y 10 minutos a Dios, ¿realmente esperas pensar como Cristo? Esa es aritmética espiritual básica. Lo que más nutres es lo que más crece. Y antes de que me digas que no dispones de tiempo, permíteme expresarte esto. Todos tenemos tiempo para lo que es prioridad. Encuentras tiempo para las redes sociales. Encuentras tiempo para tus series preferidas. Encuentras tiempo para platicar con amigos. Pero cuando se trata de renovar tu mente con la palabra de Dios, repentinamente no hay tiempo. Eso no es carencia de tiempo, es falta de prioridad. Y esa falta de prioridad está costándote tu futuro. Así que este
es tu primer mandamiento espiritual. Ingresa a tu desierto mental. Sepárate de todo lo que está programando tu mente con mentalidad de Egipto. Ayuna de lo que te aleja de Cristo y satura tu mente con su palabra hasta que naturalmente comiences a pensar como Él piensa. Este es el cimiento. Sin esto, todo lo demás que voy a enseñarte no funcionará, porque no puedes edificar un palacio sobre arena. Y tu mente en este instante es arena movediza si no tomas esta decisión radical. Hoy ando y en segundo. El filtro mental de Daniel. Disciplina tu intelecto como nunca antes. Ahora, avanzamos hacia una revelación que cambiará tu vida si la aplicas. En el libro de Daniel, capítulo 1, este joven fue llevado cautivo a Babilonia. Imagina, arrancado de su tierra, de su cultura, de todo lo que conocía. Y el rey Nabucodonosor tenía un plan en convertir a Daniel en un babilonio. Le modificó el nombre, le impartió educación babilónica y ordenó que comiera de la comida del rey. Pero aquí está el instante crucial que la mayoría pasa por alto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel comprendió algo profundo. Lo que ingresa a tu cuerpo afecta a tu espíritu. Y si eso es válido físicamente, ¿cuánto más lo es mentalmente? Es que lo que consumes mentalmente determina cómo razonas y cómo razonas determina cómo vives. Daniel sabía que si consumía lo mismo que el rey, eventualmente pensaría como el rey. Y si pensaba como el rey, actuaría como el rey. Y si actuaba como el rey, perdería su identidad como hijo de Dios. Entonces, Daniel realizó algo radical. Estableció un filtro. Dijo, no, y ese no tuvo un costo. Pudo haberle costado la vida, pero él determinó que era mejor morir siendo fiel que vivir siendo contaminado. Y permíteme decirte algo que te incomodará. Tú necesitas establecer filtros mentales de inmediato. Necesitas decir no a conversaciones que envenenan tu mente. Necesitas decir no a contenido que despierta tu carne. Necesitas decir no a mentalidades que contradicen la palabra de Dios. Porque cada vez que dices sí a lo que Dios dice no, estás contaminando tu mente. Y una mente contaminada no puede pensar como Cristo. He aquí los pasos prácticos para establecer tu filtro mental como Daniel. Primero, identifica las puertas de entrada a tu mente. Son 5. Lo que observas, lo que escuchas, lo que expresas, lo que lees y con quién te relacionas. Cada una de esas puertas debe tener un guardián, y ese guardián eres tú bajo la autoridad del Espíritu Santo. Establece límites no negociables. Redacta una lista de cosas que a partir de hoy no permitirás que entren a tu mente. Pueden ser cierto tipo de películas, ciertas conversaciones, ciertos espacios en Internet, ciertas amistades. Tercero, crea alternativas saludables. No puedes solo eliminar, debes reemplazar. Si eliminas música mundana, sustitúyela con adoración. Si eliminas series vacías, sustitúyelas con enseñanza bíblica. Cuarto, sé radical. Daniel no negoció. No dijo un poco, no me hará daño. Dijo no rotundamente. Y tú debes hacer lo mismo. Y esto es lo que Daniel descubrió. Cuando él se negó a contaminarse, Dios lo bendijo más que a todos los que comieron del manjar del rey. Al cabo de los 3 años, Daniel y sus amigos estaban más sabios, más fuertes, más saludables que todos los demás. ¿Por qué? Porque la disciplina siempre produce fruto. Siempre. Ahora permíteme hablarte con firmeza, porque te amo demasiado para dejarte en tu zona de confort. Si tú sigues consumiendo lo mismo que consume el mundo, vas a pensar como el mundo piensa. Y si piensas como el mundo piensa, vas a vivir como el mundo vive. Y si vives como el mundo vive, vas a terminar donde el mundo termina. Y el mundo termina en destrucción eterna. Sé que esto suena extremo, pero es que la vida cristiana es extrema. Cristo fue extremo, Pablo fue extremo, Daniel fue extremo, y todos ellos cambiaron el mundo porque pensaban diferente. No buscaban encajar en el sistema, buscaban transformar el sistema desde adentro al preservar su mente santa. Te daré un ejemplo personal. Hubo un tiempo en que pensaba que podía consumir cualquier contenido y no me afectaría porque yo era fuerte espiritualmente. ¡Qué gran mentira! Comencé a ver series que todos veían, comencé a escuchar música que estaba de moda, comencé a participar en conversaciones que no edificaban y gradualmente, sin darme cuenta, mis pensamientos cambiaron. Comencé a justificar cosas que antes me molestaban. Comencé a ser tibio en áreas donde antes era radical. Comencé a perder mi filo espiritual, y un día Dios me confrontó duramente. Me dijo, tú deseas mi poder, pero vives con la mente del mundo. Eso no funciona. O eres mío completamente, o no eres mío.
Ese día comprendí que no hay término medio, o pienso como Cristo, o pienso como el mundo, y tomé la determinación de establecer filtros mentales que hasta el día de hoy mantengo. Y te expreso con total sinceridad, mi vida cambió radicalmente. Ahora, este es el principio espiritual que muchos pasan por alto. Tu mente es como un jardín. Si plantas semillas buenas, cosechas frutos buenos. Si plantas semillas malas, cosechas frutos malos. Pero si no plantas nada, las malas hierbas crecerán automáticamente, porque el enemigo siempre está sembrando en tu mente. Por eso necesitas ser intencional. Necesitas plantar deliberadamente pensamientos de Cristo. Y esto implica ser selectivo, hasta el punto de parecer extremo para otros. Daniel parecía extremo para sus compañeros. Ellos comían lo que les daban sin cuestionarlo, pero Daniel cuestionó, y esa diferencia marcó toda la diferencia en su destino. Proverbios 4 verso 23 dice: «Han sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». ¿Y sabes qué es el corazón? En el lenguaje bíblico, es tu mente, tu voluntad, tus emociones, es tu centro de decisión. Y si no lo guardas, se contamina. Y cuando se contamina, toda tu vida se contamina. Entonces, este es tu segundo mandamiento espiritual. Establece filtros mentales inmediatamente. Escribe hoy mismo qué cosas no permitirás que entren a tu mente. Hazlo no solo como un ejercicio, sino como un pacto con Dios, y cada vez que algo intente entrar por tus puertas mentales, pregúntate, ¿esto me acerca a pensar como Cristo o me aleja? Si te aleja, cierra la puerta. No importa cuán atractivo sea, cuán popular sea, cuán aceptado sea, si no pasa el filtro de Cristo, no ingresa. Y permíteme advertirte, cuando empieces a hacer esto, vas a sentirte extraño, vas a sentirte diferente, la gente va a cuestionar tu cambio. Te dirán que eres extremo, que eres legalista, que eres exagerado, pero no les prestes atención, porque ellos no entienden que tú no estás buscando encajar en este mundo. Estás siendo transformado para reinar en el venidero, y esa transformación comienza con lo que permites que entre a tu mente. Daniel terminó siendo primer ministro de Babilonia, interpretando sueños de reyes, sobreviviendo fosos de leones y siendo testigo fiel de Dios en tierra enemiga. Todo porque estableció filtros mentales desde joven. Y si él pudo hacerlo en medio de la presión de un imperio pagano, tú puedes hacerlo hoy en medio de tu entorno. No hay excusas, solo hay decisiones. Tercero, la decisión radical de Josué. Guerra espiritual en tu mente. Ahora llegamos a uno de los momentos más poderosos de la Escritura. Josué, capítulo 24, verso 15. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Habían conquistado la tierra prometida, pero sus mentes seguían siendo atraídas por los dioses de las naciones que los rodeaban. Y Josué, siendo ya anciano, los confronta con una decisión radical. Él les dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». ¿Observas lo que hizo Josué? No les rogó, no les suplicó, no les dio un discurso motivacional, les dio una orden. Decidan hoy, porque Josué comprendió algo fundamental. No puedes servir a Dios con una mente dividida. O piensas como Dios desea que pienses, o piensas como el mundo quiere que pienses. No hay punto intermedio. Y esto es lo que muchos cristianos no comprenden. Pensar como Cristo no es algo que sucede automáticamente cuando te conviertes. Es una decisión diaria, consciente, radical, que debes tomar cada mañana cuando abres tus ojos, porque tu carne desea pensar como el mundo. Tu naturaleza caída anhela volver a los patrones antiguos, y si no decides conscientemente pensar diferente, automáticamente regresarás a lo viejo. Permíteme darte pasos de guerra espiritual para conquistar tu mente. Primero, declara en voz alta cada mañana quién tiene autoridad sobre tu mente. Di en mente: hoy, tú te sometes a Cristo. No eres dueña de mí en Cristo, es dueño de ti, y yo decido pensar como Él piensa. Segundo, identifica los patrones de pensamiento destructivos que se repiten en ti. ¿Cuáles son esos pensamientos que siempre retornan? Ansiedad, lujuria, amargura, miedo. Esas son fortalezas mentales que el enemigo ha construido en ti. Tercero, destrúyelas con la palabra. Cada vez que ese pensamiento venga, contraatácalo inmediatamente con un versículo específico. Si viene ansiedad, Filipenses 4, 6-7. Si viene lujuria, 1 Coríntios 10:13. Si avinha amargura, Efesios 4:32. Cuarto, sustituye el pensamiento destructivo con el pensamiento de Cristo. No basta con rechazar lo malo,
Debes introducir lo bueno. Quinto, sé persistente. Esta guerra no se gana en un día, se gana día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Y esta es la verdad que te liberará. Tú no eres tus pensamientos. Solo porque un pensamiento llega a tu mente, no significa que sea tuyo. El problema es que muchos cristianos ni siquiera están conscientes de que están en guerra mental. Viven reaccionando a cada pensamiento que llega sin percatarse de que tienen autoridad para rechazarlo. Permíteme ser aún más claro. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 dicen, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Captaste eso? Llevar cautivo todo pensamiento, no algunos, no los más fuertes, todos. Cada pensamiento que no se alinea con Cristo debe ser arrestado, juzgado y ejecutado en tu mente. Tú eres el juez de tu tribunal mental y tienes autoridad conferida por Cristo para sentenciar a muerte todo pensamiento que se opone a su verdad. Recuerdo vívidamente cuando aprendí este principio. Yo luchaba con pensamientos de inseguridad constantemente, pensamientos que me decían que no era suficiente, que había fallado demasiado, que Dios no podía usarme. Y por años simplemente acepté esos pensamientos como verdad, hasta que un día el Espíritu Santo me reveló: esos no son tus pensamientos, son mentiras del enemigo y tú tienes autoridad para rechazarlas. Entonces, comencé a practicar lo que te estoy enseñando. Cada vez que venía un pensamiento de inseguridad, lo arrestaba, lo confrontaba con la palabra. Le decía: tú eres mentira. La verdad es que soy hijo de Dios, heredero del reino, más que vencedor en Cristo, y tú no tienes lugar en mi mente. Al principio era difícil. Los pensamientos venían 10, 20, 50 veces al día, pero seguí peleando, y gradualmente esas fortalezas mentales comenzaron a derrumbarse, hasta que un día me di cuenta de que ya no luchaba con eso. Había ganado la guerra mental en esa área, y eso es lo que deseo que comprendas. Puedes ganar esta guerra. No estás condenado a vivir con una mente torturada. Cristo te dio armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza mental, pero debes usarlas. No puedes ser pasivo, tienes que ser un guerrero mental. Ahora bien, esto es algo crítico. La decisión de Josué no fue solo personal. Él dijo: yo y mi casa, porque tu forma de pensar afecta a todos los que te rodean. Si tú piensas como el mundo, tu familia aprenderá a pensar como el mundo. Si tú piensas como Cristo, tu familia aprenderá a pensar como Cristo. Tú eres el termostato espiritual de tu hogar, no el termómetro que solo refleja el ambiente, sino el termostato que establece la temperatura. Por eso es tan importante que tomes esta decisión hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy, porque cada día que transcurre sin tomar esta decisión es un día más en que el enemigo tiene acceso libre a tu mente. Y créeme, él no desperdicia ese acceso. Así que este es tu tercer mandamiento espiritual. Declara guerra total contra todo pensamiento que no se alinea con Cristo. Sé consciente de que estás en una batalla mental constante, y en esta batalla no hay neutralidad. O avanzas, o retrocedes, o conquistas tu mente, o tu mente te conquista a ti. Decide hoy, como Josué, que tú y tu casa pensarán como Cristo piensa, y entonces verás cómo toda tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios para ti. En Quarton, la renovación diaria, el secreto de Pablo para mantener la mente de Cristo. Y ahora llegamos a la verdad más poderosa de todas. Pablo, el mismo hombre que experimentó la transformación mental más radical de la historia, nos legó el secreto de cómo conservar la mente de Cristo día tras día. En 1 Corintios 15, verso 31, Pablo afirma algo impactante: cada día muero. ¿Qué significa eso? Significa que pensar como Cristo no es un suceso único, es una muerte diaria a tu manera de razonar para que la manera de pensar de Cristo viva en ti. Es una determinación que debes tomar cada mañana. Hoy, mi mente le pertenece a Cristo. Hoy mis pensamientos se someten a Él. Hoy no pienso como el mundo quiere que piense, sino como Cristo piensa. Y permíteme decirte por qué esto es tan crucial. Porque tu mente tiene memoria muscular. Si por 20, 30, 40 años has pensado de cierta manera,
tu mente querrá regresar a esos patrones. Es como un río que ha cavado un cauce profundo. El agua naturalmente fluirá por allí, pero cuando decides pensar como Cristo, estás creando un nuevo cauce, y eso requiere esfuerzo constante, diario, intencional. Pablo también escribió en 1 Corintios 2, verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Observas eso? No dice que vamos a tener, dice que tenemos en presente. Ahora, tú ya tienes acceso a la mente de Cristo. El problema no es que no la poseas, el problema es que no la estás utilizando. Es como tener una cuenta bancaria con millones de dólares, pero seguir viviendo en pobreza porque nunca realizas retiros. La mente de Cristo está disponible para ti en este instante, pero tienes que activarla conscientemente. ¿Y cómo se activa? Con disciplina diaria. Aquí está tu rutina diaria para mantener la mente de Cristo. Primero, comienza tu día en la palabra, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar noticias, antes de hacer cualquier otra cosa. Los primeros pensamientos del día establecen el tono mental para toda la jornada. Segundo, durante el día practica la presencia de Dios. Cada hora detente por 30 segundos y pregúntate, ¿estoy pensando como Cristo pensaría en esta situación? Tercero, cuando enfrentes una decisión antes de actuar, pregunta, ¿qué haría Jesús? No como un cliché, sino como una pregunta genuina. Cuarto, al final del día, examina tus pensamientos. ¿Qué pensamientos permitiste que dominaran tu día? ¿Fueron pensamientos de fe o de miedo, de amor o de amargura, de abundancia o de escasez? Quinto, arrepiéntete de los pensamientos que no fueron de Cristo y declara que mañana será diferente. Y quiero que comprendas algo fundamental. La transformación de tu mente es un proceso. No va a cambiar de la noche a la mañana. Pablo dice en Romanos 12:2, «Han transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento», a la palabra transformación. En griego es metamorfosis, como una oruga que se convierte en mariposa. Ese cambio toma tiempo, pero está garantizado si perseveras. Muchos cristianos se frustran porque intentan cambiar su mente por una semana, y cuando no ven resultados inmediatos, se rinden. Pero hermano, hermana, si pasaste 20 años pensando incorrectamente, vas a necesitar más de una semana para reprogramar tu mente. Pero te prometo en el nombre de Jesús, que si perseveras en esto, verás una transformación radical. Yo he presenciado personas completamente transformadas al aplicar estos principios. He visto matrimonios restaurados porque uno de los cónyuges decidió comenzar a pensar como Cristo en lugar de pensar desde el resentimiento. He visto personas salir de depresión porque decidieron llevar cautivo todo pensamiento negativo. He visto negocios prosperar porque el dueño empezó a pensar con mentalidad de reino en lugar de mentalidad de escasez. He visto adicciones rotas porque la persona renovó su mente con la verdad de Dios. Y todo eso puede ser tu testimonio. Pero tienes que tomar la decisión hoy. No puedes seguir postergando esto, porque cada día que vives pensando como el mundo es un día perdido. Es un día en que pudiste haber avanzado en tu propósito, pero te quedaste estancado. Es un día en que pudiste haber sido de bendición, pero fuiste de tropiezo. Es un día en que pudiste haber glorificado a Dios, pero glorificaste tu carne. Entonces, escúchame con toda tu atención. A partir de este momento tú vas a obligarte a pensar como Cristo. No va a ser fácil. Tu carne va a resistir. El enemigo va a pelear. El mundo va a criticar. Pero tú vas a perseverar porque sabes que al final vale la pena. Porque cuando piensas como Cristo, vives como Cristo. Y cuando vives como Cristo, cumples el propósito para el cual fuiste creado. Y no hay mayor satisfacción en esta vida que saber que estás cumpliendo tu propósito divino. Ahora, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti por cada persona que ha llegado hasta este punto del mensaje. Señor, tú conoces sus luchas mentales, conoces los pensamientos que los atormentan, conoces las fortalezas que el enemigo ha construido en sus mentes. Y hoy, en este momento, decreto destrucción sobre toda fortaleza mental. Decreto libertad sobre toda mente cautiva. Decreto claridad sobre toda confusión. Decreto paz sobre toda ansiedad. Decreto fe sobre todo miedo. Señor, que a partir de hoy cada persona que escucha comience a pensar como Cristo piensa, que su mente sea renovada, que su entendimiento sea iluminado, que sus pensamientos sean cautivos a tu obediencia, y que como resultado de pensar diferente, vivan diferente, amen diferente y cumplan el propósito para el cual los creaste. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda estas palabras de Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te espero en el próximo video.